Hola, buenos días a todos. Comenzamos el programa de hoy en compañía del politólogo Pablo Simón, con quien hablaremos del resultado de las elecciones en Alemania y de cómo eso podría afectarnos a nosotros en España, en el resto de la Unión Europea y en general su influencia en el mundo. Por ejemplo, acelerará la agenda medioambiental, ayudará a reorganizar la Unión Europea con una mayor consistencia de cara al exterior. Ahora se lo preguntamos a Pablo. Hola, ¿qué tal están? Queremos tratar hoy además un asunto de total actualidad, los discursos de odio. ¿Qué son? ¿Contra quiénes se suelen dirigir? ¿Podemos combatir esos mensajes? De este asunto habla el último número de Comunicar, la revista científica de comunicación y educación. Y para salir de dudas contaremos con los doctores Francisco Segado y Rafael Repiso. Hoy tendremos la oportunidad de participar en un triatlón en su versión más dura. Eso sí, desde nuestro sofá. ¿Qué impacto tenemos los medios de comunicación sobre la sociedad en este siglo XXI? ¿Cómo controlar la veracidad de la información que se publica y se consume? Reflexionaremos sobre este asunto en la serie de reportajes Universo Sostenible. Las elecciones alemanas son muy importantes porque pueden determinar aspectos determinantes tanto en las relaciones entre los países de la Unión Europea y la política europea como con el resto del mundo. Hemos invitado al profesor y politólogo Pablo Simón para que nos analice los resultados. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué han votado los alemanes? Bueno, primero vamos a recordar cómo funciona el sistema alemán. Alemania básicamente es una república federal que está estructurada en dos cámaras. Su cámara alta, que es el Bundesrat, es una especie de reunión intergubernamental de los diferentes Länder. Por lo tanto, eso los alemanes no lo votan de manera directa, porque son los ejecutivos los que se reúnen ahí. Sin embargo, los alemanes sí que votan directamente el Bundestag. El Bundestag es su cámara baja. Es el Congreso. Exacto, aquí, ¿no? Es su Congreso, y ellos, como son un sistema parlamentario, de ahí es de donde nace después el Ejecutivo. De ahí es donde se elige al canciller o la canciller. Pues bien, los alemanes tienen un sistema electoral muy peculiar, porque ellos tienen un sistema electoral que se conoce como sistema electoral mixto. Y esto hace que los alemanes tengan dos papeletas cuando van a votar. En un lado tienen que marcar cuál es su diputado de circunscripción, su diputado de proximidad. Esto funciona un poco parecido a como si estuviéramos en el Reino Unido o en Estados Unidos, ¿no? Hay su congresista del distrito, reúne sus intereses, habla de los temas que afectan a la comunidad más local. Son 299. Pero del otro lado, los alemanes también pueden marcar una lista de partidos, ¿de acuerdo? Te pueden marcar las dos cosas y pueden a veces marcar cosas diferentes. Es decir, muchas veces, por ejemplo... Claro, de proximidad es de un partido y luego exacto. El partido que votas... Justo, de hecho, los de proximidad suelen ser los partidos grandes, porque para ganar ahí un diputado necesitas una mayoría simple, y normalmente en la lista tú eliges con quien quieres que pacte ese partido. Era muy común que, por ejemplo, los conservadores votaran CDU en la lista directa y liberales en la lista proporcional, porque eso te permite ya decir por dónde quieres que vayan los tiros, ¿no? Pero bueno, lo importante que tenemos que recordar es que el sistema electoral alemán es perfectamente proporcional. Y por lo tanto, son los votos de lista los que establecen cuántos diputados le corresponde a cada partido, ¿de acuerdo? Así que hay una proporcionalidad. Los de proximidad ahí ya no cuentan. No cuentan, van a contar en lo siguiente. Los de proximidad van a contar para ir llenando esos diputados que le corresponde a cada partido. Supongamos que hay 100 diputados, ¿no? Y entonces le ha ganado el SPD 26%. Pues ¿cuánto le tocan? 26 diputados. ¿Quiénes son esas personas que se van a llenar ahí? Los que han votado más en de ese partido. ¿no? Eso es, en la mandato directo, ¿vale? En estos que entran de manera directa. ¿Qué ocurre? Que los partidos pequeños no reciben esos mandatos directos y entonces entran todos por la lista. Pero ocurre una cosa bien curiosa, que es que puede ser que tú tengas más mandatos directos que lo que te ha tocado de manera proporcional. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que acaba de pasar ahora mismo en el Bundestag, que es que tienes que ampliar el tamaño del Congreso. ¿Vale? Es decir, no tienen número fijo de elección a elección, porque tienes que ir metiendo a esos diputados que han recibido un mandato directo, ¿Y pero tiene que haber proporcionalidad. Ahora hay 750 y pico, wow. ¿Vale? Tienen más que el Parlamento Europeo. Ahora mismo en Alemania tienen más diputados que el Parlamento Europeo. Por eso no tienen un número fijo. Y el único requisito es que tú necesitas superar la barrera nacional del 5% o recibir 3 mandatos directos. Esto, por ejemplo, a Die Linke le ha afectado mucho, porque Die Linke ha sacado 4,9.
le tocaría estar fuera. Pero como ha recibido 3 mandatos directos, pues entra. Por lo tanto, resumiendo que este lío es un poco complicado, al final el resultado es de una proporcionalidad perfecta. Al final los alemanes tienen diputados que son votados de manera directa y que tienen contacto con el distrito, pero también en la lista. Y los alemanes tienen una barrera electoral del 5%, o bien un partido necesita 3 mandatos directos para entrar. Es un sistema mixto que es muy complicado y muchas veces los alemanes también se lían a la hora de votar, pero bueno, espero que más o menos se haya entendido. Y vamos ahora con los resultados por partidos, ¿no? ¿Quiénes son los que han ganado? ¿Cuánto han ganado? ¿Quiénes son los que han perdido? ¿Cuánto han perdido? Bueno, pues fíjate, la retirada de Angela Merkel ha tenido un efecto curioso, que es que Alemania se ha vuelto más europea. Es decir, se ha fragmentado y los 2 principales partidos no llegan ni al 50% de los votos. Esto no había pasado nunca antes en Alemania. Pero ha ocurrido una cosa que no está pasando en otros lugares, que es que la fragmentación política en Alemania ha sido centrípeta. Es decir, que lo que ha ocurrido no es que los extremos hayan subido, Ha crecido el centro. sino que ha crecido el centro, ha crecido el SPD y han crecido los verdes, que ya claramente son centro. Fíjate que en estas elecciones los alemanes decían que el tema que más les preocupaba era el cambio climático. Por lo tanto, claramente la sociedad alemana se ha vuelto ya verde. Esto es evidente. Y fíjate que la propia Necesidad obliga. Exacto, y fíjate que la propia Angela Merkel en el año 2011 capitaneó el apagón nuclear después del desastre de Fukushima. O sea que esto no es extraño, ¿no? Pero vamos a ir viendo partido a partido, si te parece, para ir desglosando los resultados. Ganador de las elecciones, SPD. Más o menos 26% de los votos. Es verdad que algunas encuestas le daban más fuerte, otras menos. Nadie hubiera dado un duro por Olaf Scholz hace medio año o hace un año. ¿Por qué ha podido quedar en una posición tan buena el SPD? Bueno, yo creo que hay aquí 2 elementos fundamentales. Cuando en las encuestas se pregunta por qué razón votas a tu partido, si porque te gusta el candidato, porque te gustan sus propuestas o los dos, todos los partidos, todos los votantes de todos los partidos dicen que lo que más les gusta es el programa, salvo el SPD. El SPD dice que lo que más le gusta es su candidato. Por lo tanto, aquí hay un elemento que es el efecto Scholz, que está muy ligado a algo fundamental. Él ha sido el vicecanciller de Merkel. Y por lo tanto, algo que ofrece continuidad. O sea, que en el fondo es el heredero, ¿no? Exacto. Él era el único que se presentaba como el heredero claro. Y esto ayuda a entender por qué ha quitado más o menos en torno a 1.200.000 votos de la CDU. O sea, ha recibido voto directo desde el centro de la CDU y un poco de Die Linke. Y luego, el otro componente también importante es que ha tenido una campaña, y esto es fundamental, en la que no ha cometido errores. A muchos le acusan de ser robótico, de ser alguien muy plano, pero eso a veces te puede ayudar a no cometer equivocaciones, y se ha presentado con una idea muy general, que es la idea del respeto. Es importante respetar a todo el mundo, es importante respetar a los trabajadores desde la perspectiva material, y con algunos compromisos concretos que le han ayudado a engarzar con el ala izquierda de su partido, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Todos estos componentes, de manera conjunta, han hecho que el SPD ¿Cómo haya está el conseguido salario mínimo interprofesional? allí está más alto que nosotros, pero creo que él proponía una subida, ahora no recuerdo exactamente si era de 12 euros. Pero bueno, en cualquier caso, su salario mínimo es más alto que el nuestro. Claro, y por ejemplo, en relación al salario medio a mediano... Buah, no te sabría decir. Ahí te reconozco que me pillas totalmente, pero sí que es verdad que la propuesta que él hacía está muy engarzada con lo que otros socialdemócratas proponen en Europa, que es no hay que redistribuir después de impuestos, es decir, eso hay que hacerlo también, pero no tiene que ser la política fundamental, hay que dar renta antes de impuestos. Y el salario mínimo es de lo que llamamos políticas predistributivas, es decir, son políticas que afectan antes y no después. Porque benefician con el consumo, no al subir el consumo. Esa es la idea. Por lo tanto, por aquí es por donde él ha entrado y ha sido muy eficaz. Claro, ¿quién ha perdido? ¿Quién ha sacado el peor resultado de su historia? La CDU. Armin Laschet, que es un candidato que es centrista, de hecho a Laschet le apodan el turco, porque él cuando fue ministro de Familias y de Diversidad tuvo una política muy inclusiva, y fíjate lo curioso que es que los votantes de AfD, de la extrema derecha, rechazan más a Laschet que a Olaf Scholz, precisamente por estas políticas, es decir, lo tienen totalmente atravesado. Pues bien, él partió de una situación en las encuestas malísima, muy mala, porque la CDU se la veía incluso amenazando con tercera posición. Pues él durante la campaña ha conseguido poco a poco remontar, la implicación de Angela Merkel también ha sido importante, y por lo tanto la distancia que ha tenido con el SPD ha terminado siendo de un punto y medio. Esto le permite intentar sacar pecho, pero claro, ya empiezan a venir las aguas revueltas en su partido. Söder, el líder de la CSU,
CSU, que es el aliado de la CDU, de los socialdemócratas bávaros, ya está empezando a moverle la silla y decir que si él hubiera sido candidato la cosa habría sido socialdemócratas distinta. no, serán demócratas cristianos. Demócrata cristianos, tienes toda la razón. Socialcristianos, eso era la... Exacto. Entonces, él ya le está empezando a mover la silla y ya se están empezando a venir, por lo tanto, los primeros conflictos dentro de la CDU-CSU y la posibilidad de que se vaya a la oposición. Él ha salvado los muebles como ha podido, pero desde luego el entorno era complicado. Armin Laschet, cuando se presentó como candidato, no era la primera opción de Merkel. La primera opción de Merkel era Annegret Kramp-Karrenbauer, a ver si lo he dicho bien, que finalmente no es candidata porque hay un escándalo en el Länder de Turingia cuando se rompe el cordón sanitario a la AfD. Tras las elecciones regionales allí, se planteaba la posibilidad de un pacto con la derecha que habría requerido el apoyo tácito de AfD para que no gobernara Die Linke. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El apoyo de la extrema derecha. Exacto. Y Angela Merkel ahí se planta y dice que eso no puede ser. Arde el partido por dentro, ella finalmente no es la candidata y hay una competición entre un sector más a la derecha que quiere que la CDU se acerque a AfD y que sea más dura en temas de inmigración y refugiados y Armin Laschet, que es más centrista, que es más moderado, que es quien finalmente se queda al frente del partido, es verdad, en una situación muy difícil, aunque él no ha renunciado a intentar formar gobierno, o sea que eso veremos qué es lo que ocurre. En tercera posición, con un 14,5%, el Partido Verde. El Partido Verde es verdad... Que ha defraudado un poco, ¿no? Exacto. Fíjate qué curiosas son las elecciones, que los partidos no solo compiten con sus resultados, sino también con lo que esperas que saquen, ¿no? Entonces, como todo el mundo esperaba que estuviera en torno al 20-22% y se ha quedado en un 15%, pues defrauda, aunque ha mejorado sus resultados. Ha sacado casi 6 puntos más. Pero eso es lo de siempre. Vas a un examen y tú esperas un excelente y sacas un aprobado y no te consuela, ¿no? Pues a los partidos le pasa algo parecido. Y los que han conseguido los verdes es tener una base claramente urbana, muy joven, es decir, los jóvenes han apostado claramente por los verdes y los verdes han conseguido que, pese a que proponen subidas de impuestos a las grandes empresas, y ojo, hay muchos empresarios que están de acuerdo, es decir, el CEO de Siemens ha dado apoyo incluso a los verdes, pues con esa plataforma un poquito más a la izquierda ha conseguido algo peculiar, que es que ha robado votos tanto al SPD como a la CDU. Es decir, el tema del cambio climático se ha vuelto totalmente transversal en Alemania, las políticas de movilidad, de sostenibilidad son fundamentales y es verdad que la razón por la que han tenido malos resultados respecto a las encuestas están muy vinculados a que Annalena Baerbock, creo que lo estoy pronunciando bien, bueno, probablemente no, ha recibido muchísimos ataques y ha cometido muchos errores durante la campaña, porque se le acusó de plagio en una publicación y eso en Alemania ya sabes que no es como en España, allí pasa factura clara, o por ejemplo, con el hecho de que ella no presentara su declaración de bienes en el Bundestag y por lo tanto hubiera muchas especulaciones sobre cuál era su capital y de dónde venía. Todo ese tipo de cosas son errores de principiante que a la hora de la verdad han penalizado mucho a los verdes y les han dejado en una posición subsidiaria, aunque es verdad que ellos serán clave a la hora de formar gobierno. Esto es fundamental. ¿Los liberales? Los liberales, que han estado ahora, creo recordar, en torno a un 11%, puedo que me equivoque un punto arriba, un punto abajo, han perdido algo de apoyo, pero de nuevo son decisivos para gobernar. Y aquí los liberales han hecho una apuesta clarísima por los temas más vinculados a impuestos, ellos quieren bajadas de impuestos, y el tema del que se han apropiado de manera muy clara es digitalización. Ellos apuestan mucho por decir que Alemania está quedándose atrasada respecto a estos temas, y algo de razón tienen, y aquí es donde su candidato está apostando de manera clara por conseguir ese tipo de carteras a la hora de formar gobierno, aunque él ha inclinado la balanza o él dice que prefiere antes irse con la CDU que irse con los socialdemócratas, con los que tienen más diferencias. Pero bueno, aquí es donde tendremos que ver cuáles son. Lo que pasa es que yo tengo entendido que liberales y verdes se han unido, ¿no? Para hacer fuerza. Claro, lo ha planteado Länder, que es su líder, lo ha planteado como una opción, pero claro, aquí ocurre algo, que es que en términos ideológicos, claro, hay diferencia. En términos ideológicos, SPD y verdes están cerca, CDU y liberales están cerca, pero liberales y verdes están lejos. Entonces, desde una perspectiva negociadora sería ideal
que verdes y liberales se pusieran de acuerdo y luego fueran a los grandes con sus exigencias. Pero claro, están ideológicamente muy alejados. Claro, entonces van a jugar los grandes ¿a qué? Pues a tentar primero a los que están más cerca en su ala, los socialdemócratas a los verdes y los conservadores a los liberales. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque, quiero decir, es bastante incierto, ¿no? La situación es compleja. Desde luego, en los extremos, los dos partidos que nos quedan, AfD y Die Linke, están fuera de la ecuación. La extrema derecha, aunque ha perdido 2 puntos y no puede ser en ningún caso un socio aceptable para formar gobierno, Die Linke, que ha tenido una bajada importante porque ha perdido votos a favor del SPD, está en 4,9. Le habría tocado quedarse fuera del Bundestag y, sin embargo, no ha sido así porque han tenido 3 mandatos directos. Pero fíjate que estos dos partidos están fuera de la ecuación y ahora comienzan todas las especulaciones. Y solo hay 2 coaliciones viables. Me escribía la noche de la elección un amigo belga y decía, ¡qué envidia! Van a formar un gobierno con solo 3 partidos. Nosotros, y ellos tienen 6 en el Congreso, nosotros tenemos que formar 6, pero 6 en el gobierno, no 6 en el Parlamento, que lo tenemos mucho más fragmentado. Eso parece como una tendencia que se agudiza, ¿no? Exacto, O sea, esto está ocurriendo en Europa, sería la primera coalición a 3 a nivel federal, porque en los LAN esto ya ocurre, esto de los landers ya se da. Entonces aquí son 2 coaliciones posibles, o la semáforo, por un lado, que sería socialdemócratas, verdes y liberales, o la Jamaica. o la decía, ¿no? Jamaica, que sería conservadores, verdes y liberales. ¿Y ahora cuál va a ser la pelea? La pelea va a ser por las carteras y por el programa. Alemania en esto es un país muy serio, y si tienen que estar en funciones medio año, estarán en funciones medio año, pero va a haber una pelea descarnada. Porque ¿cómo son los plazos, más o menos? No hay unos plazos establecidos. Ellos podrían puede ser. estar en funciones sin edie o incluso convocar elecciones. No hay automatismo, es decir, no tienes un plazo como en España. Puedes estar mucho tiempo, pero si no hubiera acuerdo, entonces se tendrían que convocar. Pero yo creo que no se Que a lo convocarán. mejor no se va Merkel durante una temporada, ¿no? Hay una broma que dicen con mucha frecuencia, que es que Merkel dará el discurso de Navidad, ¿vale? Y que esto es casi seguro que ya será por descontado, porque lleva tanto tiempo ya en la Cancillería que todo el mundo lo da por seguro. Pero claro, aquí es donde viene la pelea por las carteras y lo que yo creo que es más interesante también por los programas, ¿no? Porque los liberales lo van a fiar todo a conseguir cartera de finanzas, y si consiguen cartera de finanzas, esto al sur de Europa no le va demasiado bien, porque los liberales tienen una posición mucho más euroescéptica y mucho más rigorista en lo fiscal. Por lo tanto, esto de los fondos Next Generation, pues vamos a tener a una policía mucho más severa. Y los verdes lo van a fiar todo a conseguir una que es fundamental para ellos, que es transición ecológica más energía, que quieren que sea una macrocartera integrada para conseguir sacar sus temas adelante. Y aquí es donde va a venir todo el juego político, que es quién le da en un sentido, quién le da en otro, y bueno, lo que ocurre en las democracias parlamentarias, que es que hay que buscar pactos y acuerdos y que en última instancia los militantes tendrán que refrendarlos. Ojo, es decir, al menos verdes y socialdemócratas tendrán que votar si están de acuerdo con sus acuerdos o no. Bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos observando Sí, a ver desde qué pasa, luego, ¿no? porque la cosa va para largo. Muchas gracias. Gracias a ti, Salva. Seguimos. La Universidad de Sevilla nos plantea la siguiente cuestión. ¿Cuál será la tecnología del futuro en el campo de la educación? La universidad responde. A nivel general, creo que la tecnología del futuro será la inteligencia artificial, pero decir o afirmar esto a nivel educativo sería caer en los mismos errores que tradicionalmente hemos venido cayendo con la integración de las tecnologías en los centros. Es decir, partir de la idea de que cualquier tecnología, concretamente la última o más novedosa, va a solucionar los problemas educativos que tenemos, poniendo el acento única y exclusivamente en esa tecnología y pensando que una tecnología que funciona en un contexto de ocio, un contexto empresarial o un contexto económico, necesariamente va a funcionar en el contexto educativo, haciendo o teniendo en cuenta única y exclusivamente las potencialidades y las bondades tecnológicas de estas. Y olvidándonos de que para hacer una correcta integración de la tecnología y una posterior asunción de esta tecnología por la comunidad educativa, es necesario tener en cuenta el contexto y, por ende, cambiar las variables críticas de su integración, centrándonos en el profesor y en el alumno. Por lo tanto, diría que tendríamos que dejar de hablar en modo de TIC, tecnología de la información y la comunicación, y comenzar a hablar de tecnología educativa.
Recibimos hoy de nuevo a nuestros amigos de Comunicar, la revista científica de comunicación y educación, para reflexionar sobre un asunto de total actualidad, los discursos de odio. ¿Quiénes los emiten? ¿Cómo se propagan? ¿Cómo los podemos combatir? Bueno, pues de todo esto queremos hablar hoy con los doctores Francisco Segado y Rafael Repiso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, bienvenidos. buenos días. Contadnos, ¿qué son los discursos de odio? Porque es algo de lo que hablamos ahora últimamente mucho, pero vienen de atrás, ¿no? No son algo nuevo. Sí, los discursos de odio prácticamente son cualquier mensaje que sirve para denigrar o para menospreciar a un colectivo. Pues pueden ser discursos de odio dirigidos a colectivos por motivos de religión, de raza, de nacionalidad, de orientación sexual, así cualquier mensaje que sirva para decir todas estas personas de esta orientación sexual son unos degenerados, sería un discurso de odio. Del mismo modo, también podemos entender por discursos de odio todas las críticas o todos los mensajes destinados a humillar a una persona en razón de su pertenencia a estos colectivos. Por ejemplo, insultar a un futbolista por pertenecer a una determinada raza o a un actor por su orientación sexual también podría entrar dentro de esta concepción de discursos de odio. Lamentablemente, se trata de un fenómeno que no es particular o que no es exclusivo de nuestro contexto actual, sino que se ha dado a lo largo de prácticamente toda la historia. Basta con irnos a la Edad Media y encontramos toneladas de documentos hablando de ese odio a los judíos, de ese antisemitismo. Y si nos fuésemos incluso aún más lejos, a la Roma imperial, encontraríamos también toneladas de evidencias criticando a todos los que no pertenecen al imperio, tachándoles de bárbaros, de inferiores culturalmente y racialmente incluso. Nos encontramos con distintas modalidades de este tipo de discursos. ¿Se pueden presentar de distintas formas? A mí personalmente me gusta concebir los discursos de odio dentro de una escala. Tendríamos en un extremo de esta escala encontraríamos los que son, digamos, más débiles o una expresión menos consciente de los discursos del odio, que serían pues, insultos, utilizar la pertenencia a una raza, a una orientación sexual, a una etnia como algo insultante, o bien emplear apelativos humillantes o denigrantes para referirse a esa plaza, a esa raza o a ese colectivo. Los podríamos denominar de baja intensidad porque muchas veces ni siquiera hay una auténtica voluntad de humillar, sino que son expresiones inmersas en el lenguaje del día a día. En el otro extremo, representando la mayor intensidad o la mayor agresividad, nos podríamos encontrar con mensajes de odio que apelan o que buscan precisamente el exterminio físico de una raza. Sería el caso extremo, serían, por ejemplo, los mensajes antisemitas durante el Tercer Reich en la Alemania nazi, llamando precisamente a la solución final al exterminio de los judíos. Ahora, entre estos dos extremos, entre el de menor intensidad y el de mayor intensidad, podemos encontrar distintas gamas o distintas variedades que podríamos denominar intermedias. Pues, por ejemplo, la atribución de características inferiores a la mayoría de la sociedad a un determinado colectivo. Todas las personas de esta nacionalidad son intelectualmente inferiores, o todas las personas de esta raza son unos ladrones. La atribución de características negativas o incluso de hechos delictivos. Todas las personas de esta nacionalidad son unos violadores, o todas las personas de esta religión son unos terroristas. Y por eso podemos encontrar diversas alternativas o distintos puntos intermedios en esta escala. Por ejemplo, también, que no quería dejar de mencionarlo, la atribución de responsabilidades o señalar a un colectivo como como los responsables de los males de una sociedad. Hablábamos de los judíos en la Edad Media, que les señalaban como culpables de muertes de animales, de la peste negra, y sin ir tan lejos, en nuestra propia actualidad, hace no muchos días, hace no muchas semanas, hemos visto cómo se señalaba a inmigrantes como responsables de que no tuviese pensión una señora mayor. Has dado algunas pinceladas, pero ¿contra quiénes van esos mensajes?
Pues en relación con esto último que acabo de señalar, al menos en la esfera o al menos en el ámbito político, en lo que podríamos denominar el discurso político, en los últimos años sí que ha existido una mayor intensidad o un aumento de mensajes xenófobos, de mensajes dirigidos contra la inmigración o contra los inmigrantes. Esto es lo más fácil de medir, me refiero al odio en los mensajes políticos, porque quedan ahí registrados en los medios de comunicación y podemos medirlo, y es lo que más medimos los que nos dedicamos a comunicación. Otra pregunta, o la pregunta distinta, sería si en la vida cotidiana o en nuestros ambientes familiares, tomándonos un café o hablando, o cuando estamos tomando algo después del trabajo con nuestros compañeros, contra quién hablamos mal o contra quién dirigimos ese odio. En ese sentido, en España podríamos señalar que tenemos una larga tradición pues, de misoginia, de lenguaje ofensivo contra las mujeres, de odio contra los gitanos. Digamos, son los pilares tradicionales del odio en nuestra sociedad. ¿Somos los medios de comunicación difusores de estos discursos de odio? Pues aquí la respuesta es depende. Difusores entendidos como creadores, la respuesta es no o prácticamente no. Porque medios de comunicación que se inventen o que lancen conscientemente mensajes de odio contra un determinado colectivo son muy pocos, tienen poca repercusión y vienen a ser pues, una esquina marginal dentro de Internet con muy poca difusión y que se dedican a un público que ya está convencido, que le da ese odio que ya necesita. Podríamos borrarlo de un plumazo diciendo que es algo casi marginal. Ahora, esto no quiere decir que los grandes medios de comunicación, la prensa y sobre todo la televisión, no tengan responsabilidad en la circulación o la difusión de estos mensajes de odio. No es tanto que se inventen o que lancen estos mensajes como que sirven de megáfono o hacen de eco a ese odio que lanzan otros actores, sean políticos o sean sociales. A mí me gusta señalar que es una búsqueda de la objetividad mal entendida, en el sentido de que se hace eco o se reproducen las declaraciones de cualquier persona que incluyen esas expresiones vejatorias contra un colectivo, se hace eco y se pasa a otra. Y muy bien, pasemos a otra cosa. Y no hay ningún tipo de puesta en duda ni de crítica en ese sentido. Es una recepción, o mejor, ni siquiera una recepción, es una redifusión totalmente acrítica. Esa es para mí la responsabilidad de los medios de comunicación en ese sentido. Claro, tenemos los medios de comunicación tradicionales, pero también están Internet, las redes sociales, los medios online que difuminan muy rápidamente después esos mensajes. Sí, en ese sentido yo creo que los medios de comunicación, a eso me refería, por un lado, con los medios marginales, que las redes sociales y sobre todo algunos medios exclusivamente digitales, que son medios de nicho, son los responsables de incendiar en ese sentido. Ahora, nosotros como personas, nosotros como usuarios, sí que tenemos una cierta responsabilidad a la hora de compartir y de difundir esos mensajes. También tengo que decir que no creo que las redes sociales hagan algo que no se hiciese ya en un bar a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde con 2 carajillos de más. Creo que ese odio siempre ha existido y no me parece justo culpar a las redes sociales de que no, es que ahora somos más o lanzamos más mensajes xenófobos o lanzamos más mensajes misóginos. No. Simplemente dejando aparte otro sector, que serían bots en Twitter, una manera de falsear el odio, individuos, no creo que las redes sociales nos hayan hecho lanzar más mensajes de odio que los que ya lanzábamos cuando estábamos tomando un café con nuestros amigos. Simplemente que las redes sociales lo hacen más visible. ¿Y hay relación entre los discursos de odio y las noticias falsas, las fake news? Pues mira, precisamente hablábamos hace poco de esos medios de comunicación que decía que son marginales en Internet, que son los que lanzan o los que señalaba como responsables de lanzar esos mensajes de odio, esos medios marginales, esos medios, vamos a llamarlos marginales, que dentro de su estrategia de crear mensajes de odio acuden precisamente a esas noticias falsas. Señalábamos o he hablado de que una de las modalidades de los mensajes del odio consistía precisamente en atribuir características
negativas o delictivas a un colectivo. Si yo quiero presentar a un colectivo, a los inmigrantes, por ejemplo, como delincuentes, qué mejor que inventarme una noticia en la que señalo que un grupo de 5 inmigrantes ha robado con violencia, ha asesinado, ha violado o ha hecho cualquier tipo de estos delitos sin necesidad de que eso sea necesariamente serio, necesariamente cierto. Por eso yo creo que efectivamente hay una correlación clara entre noticias falsas y delitos de odio. Pero bueno, eso es una de las cosas que estamos invitando a investigar o a confirmar con datos empíricos en Comunicar. Bueno, hablando de comunicar, qué importante que existan medios y publicaciones como esta, ¿no?, para quitar ruido y para no caer en la desinformación. Pues sí, la verdad es que es importantísimo que existan revistas científicas transparentes, que tengan sistemas de revisión exigentes, es decir, sistemas de revisión que se basan en expertos externos a las revistas para que todos los trabajos científicos que tratan de aportar conocimiento sobre temas como los discursos del odio, pues en primer lugar se filtren y después en segundo lugar se difuminen, ¿no? Y por supuesto hagan una llamada, como es el monográfico que dirige Paco, para la creación y la investigación en este tipo de temas. Además, creo que estáis en un buen momento, en un feliz momento en la revista Comunicar, ¿no? ¿Cómo van las cosas a nivel internacional? Creo que con mucho éxito. Tenemos el éxito de que es como cuidar un elefante blanco, es decir, que somos muy admirados, pero a la vez nos cuesta mucho y cada vez nos cuesta más. Cada vez nos cuesta más porque cada vez recibimos más manuscritos y al final nosotros lo que publicamos son 40 artículos al año, lo que significa que pues, revisamos más de 1000 artículos para hacer esa selección. Y bueno, tiene sus frutos. Al tener mayor número de envíos, pues cada vez seleccionamos más y mejor. Y pues este año ya pensábamos el año pasado que íbamos a ir hacia abajo porque pensábamos que no podríamos seguir subiendo y este año aún así hemos escalado un punto. Somos, me parece, que es la 7ª revista de educación del mundo mejor posicionada, la primera en Iberoamérica, la 9ª en comunicación, incluso esto de la base de datos de Web of Science. Y hay una base de datos análoga que se llama Scopus, donde también estamos en una categoría que se llama Estudios Culturales y somos la 2ª mejor revista del mundo de más de 1000 revistas, ¿no? Es decir, estamos que no podemos. Vamos a tener que hacer como las eléctricas y poner precios porque es que no tenemos energía. El problema es que nos falta energía para llevar a cabo todo ese trabajo que cada vez es mayor. Bueno, pues estaremos muy pendientes del próximo número. ¿De qué va? ¿En qué estáis trabajando ya? Pues voy a sacar, tengo aquí un listado de los 3 próximos monográficos. El próximo monográfico es sobre sociedad de la información. Sociedad de la desinformación, el impacto que tiene la fake news, que es un tema relacionado en la esfera pública, ¿no? Y lo dirigen profesores de la Universidad de Valencia, de Valladolid e incluso de la Universidad de Milán. El siguiente trata sobre educación para el futuro, perspectivas sobre sostenibilidad y justicia social, que son temas pues, que nos importan mucho a día de hoy, que lo dirigen 2 profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona y un profesor de la Universidad Metropolitana de Manchester. Y el siguiente y el último que de momento tenemos planificado, aunque ya estamos trabajando sobre 2 más, pero el último que tenemos anunciado es sobre educación para la ciudadanía digital, algoritmos, automatización y comunicación. Editado por una profesora de Santiago de Compostela, un profesor de la Universidad de Vieira Interior y un investigador de Harvard, ¿no? Esta idea de que la educación del futuro pasa también por la informática, por la automatización, que buena parte de las profesiones y de los procesos administrativos que hacemos a día de hoy tienen componentes informáticos importantes y esto se tiene que estudiar e introducir en los elementos educativos de los chicos y de los universitarios y demás, ¿no? Pues porque nos va cambiando la vida. Estaremos muy atentos. Rafael, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarnos. Venga, continuamos. Damos paso a una exhibición de fuerza, la fuerza que necesita la investigación, el conocimiento y la divulgación tanto en la comunidad general como en la científica, especialmente cuando se trata del estudio de las llamadas enfermedades raras. Hoy el ejemplo nos lo dan unos niños y sus familias que tienen que desarrollar un permanente esfuerzo diario. Estamos hoy en este lugar privilegiado entre lagos, montañas y valles de Aspontes, en A Coruña, para participar en la 7ª edición de la Northwest Triman, triatlón en su versión más dura, Ironman.
3.800 metros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y después una maratón íntegra. Reconociendo el circuito en el que mañana tendremos 226 kilómetros, en el que me dará mucha fuerza a las 35 familias de Grimpatías. Y seguimos sumando. Parece mucho, pero en realidad es muy poco comparado con el esfuerzo que está dispuesto a realizar el representante de nuestro equipo, la asociación Grimpatías. Bueno, hemos acabado ya el tramo de natación, activación para mañana y a ver si se consigue lo imposible. Corriendo junto a Andrés Domínguez, vamos a intentar ganarlo, pero ganarlo no será llegar el primero. Ganarlo será solo el comienzo de otro gran esfuerzo, también relacionado con la aventura y, en este caso, la necesidad del saber. Izquierda, por favor. ¡Estamos funcionando! ¡Estamos en marcha! ¡Arranca! ¡El Northwest Freeman 2021 de Las Pontes! Necesitamos estudiar más, conocer mejor esta familia de enfermedades raras debidas a mutaciones patogénicas en algunos de los genes denominados GRIN, cruciales para la memoria y el aprendizaje, que se han detectado en niños y adolescentes a través de pruebas genéticas existentes desde hace pocos años. Los efectos visibles varían en cada caso, incluyendo, en mayor o menor medida, hipotonía muscular con dificultad o imposibilidad para andar, masticar o tragar, retraso cognitivo, autismo o epilepsia. En España, 35 familias corren detrás de Andrés y detrás de Julia y su madre, Inés, impulsando el avance en la verdadera carrera de una investigación imprescindible para mejorar su calidad de vida. Las investigaciones llevadas a cabo en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona son una esperanza para todas estas familias. Hoy no existe una cura, pero sí terapias que pueden ayudar a paliar algunos de estos efectos, así como tratamientos experimentales en desarrollo. El trabajo que estamos llevando a cabo los neuropediatras en Sant Joan de Déu consiste en la realización del primer ensayo clínico en el mundo en grimpatías. Es un tratamiento con L-serina en el cual participan diferentes pacientes de múltiples centros en España. También contamos con la enorme colaboración de los neuropediatras que llevan a estos pacientes. Y estamos muy orgullosos de ser pioneros en este campo. En realidad, algo que nos gustaría mucho realizar y llevar a cabo es el desarrollo de una escala clínica, así como biomarcadores que sean específicos de grimpatías, es decir, que nos ayuden, que nos orienten con mucha precisión en si un tratamiento determinado, ya sea L-serina o otros que pueden venir, están provocando realmente una mejoría, un cambio, un beneficio en el paciente. Los elementos que tenemos ahora para evaluar estos cambios no son buenos, son herramientas un poco antiguas, son comunes a otras enfermedades del neurodesarrollo y las grimpatías realmente tienen unos elementos peculiares, unos elementos específicos que necesitan ser estudiados de un modo especial, de un modo particular. El equipo de neuropediatría de Sant Joan de Déu envía un enorme mensaje de ánimo y fuerza a Andrés y a toda la asociación. Adelante, podéis conseguirlo. Muchos, muchos ánimos y sabéis que contáis con nosotros, con nuestro apoyo para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Nadie dijo que iba a ser fácil.
Las gripatías son enfermedades del neurodesarrollo que se deben a la presencia de mutaciones de los genes GRIN. Para entender la fisiopatología, las alteraciones derivadas de estas mutaciones, en el laboratorio llevamos a cabo un conjunto de experimentos utilizando modelos celulares y animales que nos permiten caracterizar de forma precisa cuál es la consecuencia de dichas mutaciones. Concretamente, expresamos las mutaciones en modelos celulares y miramos cómo se comportan los receptores de tipo NMDA. Posteriormente, una vez hemos clasificado estas mutaciones en ganancia o pérdida de función, a través del tratamiento mediante fármacos o nutracéuticos podemos evaluar posibles estrategias terapéuticas. Una vez hemos identificado aquellas moléculas que son capaces de revertir las afectaciones derivadas de las mutaciones de los genes GRIN, lo trasladamos a modelos animales, los ratones o los peces cebra, y en ellos podemos confirmar si efectivamente estas moléculas tienen un interés terapéutico en modelos de gripatías. Venga, muchos ánimos, Andrés, estás a punto de lograrlo, ya llegas a la meta. Nunca nos rendimos. Soy Mireia Olivella y también trabajo en las gripatías, pero desde la bioinformática, es decir, utilizando herramientas computacionales. Con los ordenadores podemos entender cómo funcionan los receptores de NMDA, que son los receptores, las proteínas, que no funcionan correctamente en las gripatías. A veces estas proteínas están demasiado activas y a veces están demasiado poco activas. Este año hemos desarrollado una base de datos que contiene todas las variantes genéticas de las niñas y niños GRIN de todo el mundo. Además de la información genética, también tenemos la información clínica, así como los resultados de los experimentos que se han realizado en distintos laboratorios del mundo. De esta forma es más fácil el diagnóstico de una grimpatía y también facilita la adecuada selección de la estrategia terapéutica. Este año queremos dar un paso más, trabajando en el desarrollo de fármacos para las gripatías. Es decir, fármacos que sean capaces de modular los receptores de NMDA, disminuyendo su actividad cuando están demasiado activados o aumentando su actividad cuando están demasiado poco activados. Y así mejorar la calidad de vida de las niñas y niños GRIN, que es nuestro objetivo final. Ánimo, Andrés, que ya llegas a la meta. Muchas gracias. Mucha gente de fuera, de 35 comunidades creo, pero... Pero bueno, mira, pedazo de día. Teniendo en cuenta que el año pasado ni siquiera tuvimos Ironman, este año tenemos... Objetivo cumplido. 10 horas 30, esperaba llegar un poco más hacia cerca de las 10 horas, pero bueno, no ha podido ser. De todas formas, muy contento porque esto es un paso importante para la visibilidad
y de las grimpatías que padecen 34 niños en España. Es una enfermedad ultra rara que afecta al aprendizaje y bueno, necesitamos mucha inversión para la investigación porque no tenemos nada, y esto ha valido para poner un pequeño granito de arena para que nuestros científicos sigan trabajando un año más en esto. Y bueno, desde aquí llamo a las administraciones a ver si es posible que inviertan un poco más en I+D, y que no puede ser que nosotros tengamos que estar financiando la investigación de las enfermedades raras. Pese a que las teorías de la comunicación existen desde hace décadas, las universidades españolas continúan investigando sobre ellas y sobre el impacto que los medios de comunicación tenemos en la sociedad. De esto trata el nuevo reportaje de la serie Universo Sostenible. Los medios siempre han satisfecho dos demandas básicas. La primera y la más importante es la información, la base sobre la que nos conformamos una opinión crítica sobre nuestro entorno y sobre la que tomamos decisiones con respecto a eso que ocurre. Segunda demanda que le hacemos a los medios, que es la del ocio y entretenimiento, que también es básica y también es fundamental en esta industria. Habría destacar o diferenciar entre los medios que son de carácter personal a los medios que son de carácter público. Si entendemos los de carácter público, estaríamos hablando pues, de empresas informativas que tienen un doble objetivo, ¿no? Un objetivo social, que es la transmisión de información, y bueno, pues velar también por el derecho de los ciudadanos a estar informados, y por otro lado a buscar su legítimo beneficio económico. Los medios de comunicación son el espacio simbólico en el que se reproducen los significados sociales, las formas de pensamiento, los valores, las opiniones, los temas sobre los que hablamos y que configuran la sociedad de nuestros días. Los medios de comunicación son las instituciones sociales más poderosas, las que tienen un mayor poder simbólico. Los medios de comunicación tienen la capacidad de crear, moldear la opinión pública. Eso significa que los estados de ánimo también o informativos de una sociedad pueden venir marcados por aquellas tendencias que nos trasladen los medios de comunicación.
Internet en este momento permite un cambio fundamental, no solamente por lo que significa Internet, sino por la sociedad de los datos en los que estamos inmersos. Los medios de comunicación llevan influyendo en nuestra sociedad desde mediados del siglo XIX con la creación de los primeros grandes periódicos y se han adaptado a los cambios con nuevos formatos y nuevas formas de comunicarnos. Un ejemplo claro de la importancia que tienen en nuestras vidas y de su capacidad de adaptación se pudo observar durante los meses de confinamiento que vivimos en el 2020 para protegernos de la COVID-19. Durante una crisis en la que a los ciudadanos nos ha tocado descubrir dónde está la fiabilidad, la credibilidad, la veracidad, y aún pese a la incidencia de los bulos, las desinformaciones interesadas por parte de muchas instancias, sí que ha habido una recuperación del valor de credibilidad de las marcas de siempre, de los medios de siempre. Y la pandemia ha hecho que la audiencia televisiva y radiofónica aumente, porque necesitamos estar más informados, mucho más informados. No solo los adultos, también el público joven en relación a las medidas de seguridad. En estos momentos, la juventud se informa fundamentalmente por las redes sociales. Se informa por Instagram, se informa por Facebook o por la red social que siga. A veces hay personas que están más informadas por sus grupos de WhatsApp que por un medio de comunicación tradicional. O sea que hay un cambio en los hábitos de información. Los usuarios manejamos múltiples dispositivos para informarnos y comunicarnos, pero también para aprender. Las universidades han tenido que adaptarse a marchas forzadas para poder ofrecer educación a distancia de manera masiva. Todo ese conocimiento que tiene el ciudadano lo estamos intentando analizar para llevar ese modelo de aprendizaje informal a un aprendizaje formal. Más articulado, más guiado, más organizado, más evaluado. De hecho, con la pandemia hemos tenido uno de esos problemas, ¿no? ¿Cómo evaluamos a distancia? Bien, pues hemos desarrollado herramientas para evaluar por competencia. Eso implica, pues, Rubrik, por ejemplo, .com es una herramienta que hemos desarrollado y que estamos implementando en la UNIA. Y bueno, pues estamos en una línea que se llama de anotaciones multimedia, con ya desarrollo, en el caso de connotation.com, es una herramienta de anotaciones, de texto, de vídeo, de imágenes, que intentan analizar todos estos lenguajes y estos recursos que tienen en la enseñanza, ¿no? Esas son las dos líneas que estamos desarrollando y que, bueno, esperamos mejorar los procesos de comunicación en la enseñanza en la UNIA. Pues estamos trabajando en el campo de la educomunicación, que es una área muy concreta dentro del periodismo o dentro de la estructura de la comunicación, aspectos de la relación que puede existir entre un buen uso de los medios de comunicación en las escuelas, desde el punto de vista de que los estudiantes desarrollen distintas competencias que están incluidas en su currículum académico y que tienen que desarrollar, como puede ser la competencia lingüística, como puede ser la competencia social, como puede ser incluso la competencia en la iniciativa emprendedora. Estamos realizando alguna investigación en radios escolares, concretamente en Asturias, que nos vienen a demostrar cómo la utilización de estos podcasts, de esta radio escolar, está desarrollando y afectando y teniendo un impacto positivo en el desarrollo de todas esas competencias que en el caso de la educomunicación se conocen y se integran como competencia mediática. Desde el Grupo de Investigación Innovación en Comunicación y Medios, Nebrija Innomedia, lo que tratamos es de reconocer cómo están progresando, evolucionando los medios, la industria, y no se están trabajando tan a fondo como se debieran objetivos o planteamientos de programación, de creación y distribución ligados a consumos individuales, a parámetros de personalización, que son los que se están imponiendo en un entorno donde el dispositivo dominante es el smartphone y donde la lógica de consumo es la del usuario en el centro, el que elige cuándo, cómo y dónde consumir. Entendemos que es un proceso lento, que una industria que siempre se ha articulado a partir de contenidos dirigidos a públicos de masa y, por tanto, comercializados bajo premisas como anuncios que tienen más valor cuanto más público está siendo el consumidor, pero es inevitable que antes o después estas lógicas se transmuten y se transformen hacia este nuevo modelo en el que hay que dirigir y hay que tratar de
orientar esos contenidos en función de parámetros mucho más subjetivos. Las teorías de la comunicación existen desde hace décadas, pero en nuestras universidades siguen investigando las nuevas posibilidades que nos ofrecen los medios y el impacto que generan en la sociedad. Para mí lo interesante el análisis que yo hago de las tecnologías de la información es el impacto cultural, ¿no? Cómo las tecnologías de la información están cambiando nuestros valores, nuestras formas de pensamiento, las formas que tenemos de interactuar los unos con los otros. Desde ese punto de vista, una de las últimas investigaciones que he hecho ha sido cómo en Twitter las audiencias negocian los significados, cómo la audiencia, a partir del mensaje de los medios de comunicación, cómo se posiciona en redes sociales, que es una lectura que hace la audiencia en redes sociales más crítica que la que hace en otros contextos cara a cara. Analizamos cómo es el proceso de comunicación en el escenario de la política digital, analizando desde cómo se produce con las estrategias un mensaje político hasta cuál es el efecto o, digamos, las percepciones ciudadanas. Por un lado, utilizamos una investigación muy de datos, donde nos metemos dentro de las redes sociales para intentar ver con grandes volúmenes de datos la ubicación, por ejemplo, de un tuit, los patrones que pueda haber en un tuit o en una masa de tuits en concreto, y por otro lado utilizamos también observación participante, que esto es, nos infiltramos o de alguna forma nos aproximamos a aquellos grupos cerrados muchas veces de partidos donde se generan verdaderas campañas, ¿no? Toda esa observación luego la cotejamos con entrevistas en profundidad, análisis de datos, etc. Los partidos políticos tienen cada vez más herramientas a su servicio, como son ahora, por ejemplo, las campañas biomédicas, donde intentan no solamente canalizar los datos y la información muy personalizada que tienen los ciudadanos, sino adaptar esas campañas a sus propias emociones, a su propio contexto, etc. Por tanto, los retos comunicativos son cada vez más complejos y en nuestro grupo de investigación seguiremos trabajando para conocer cómo son esas herramientas, esas estrategias y cuáles pueden ser los efectos para trasladarla a la ciudadanía. Participo en distintos grupos de investigación, aportando mi conocimiento. Eso me hace más versátil, porque me permite trabajar en grupos de biociencias. Estoy colaborando en un proyecto de diseminación de lo que serían los microplásticos en el mar Mediterráneo. Los investigadores saben hacer muy bien, lo que son los biólogos, hacen esta investigación, pero les cuesta muchísimo trasladar a la sociedad la idea o cómo hacerlo, qué fotografías hacer, cómo redactarlo, cómo llevarlo. Y aquí he sido mi granito de arena. La información ya no es exclusiva de ningún medio. Ahora está en manos de los ciudadanos, de las empresas de comunicación y de los gobiernos asumir el reto de controlar la veracidad de lo que se publica y se consume. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana jueves en compañía del catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Fernando Vallespín, que acaba de publicar un nuevo libro, La sociedad de la intolerancia, un ensayo en el que estudia la erosión de la cultura política liberal en nuestra época, la de las fake news, los hechos alternativos, el más grosero ruido mediático y otras estrategias de nuevo cuño contra los valores de la Ilustración. Mañana además entrevistaremos a Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP. Con ella conoceremos los detalles del recientemente aprobado proyecto de ley de formación profesional. Muchas gracias, como siempre. Pasen un buen día. Ya saben, les esperamos mañana a las 10 y aquí en la 2. Buen día.